En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy martes 25 de enero del año 2022. Martes de la tercera semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra el día de hoy la conversión de San Pablo apóstol. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada de este día nos dice: yo sé bien en quién tengo puesta toda mi confianza y estoy convencido de que Él es poderoso. El Señor, justo juez, me dará la recompensa del día de su venida. Tomada de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 12, capítulo 4, versículo 8. La primera lectura, el día de hoy, de la conversión de San Pablo, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 22. En aquellos días, Saulo amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Se fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para atraer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su esplendor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraría y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído mucho hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a los fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas.
Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿Y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Todo un relato, toda una epopeya, todo un verdadero elemento de conversión. Cada punto que vamos escuchando de esta conversión de Saulo, aunque aquí no menciona cuando le cambian el nombre, aquí todavía hasta el final nos está diciendo que Saulo cada vez refutaba con más vigor y con más fuerza, demostrando que Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo que pasa con Saulo? Saulo tenía esa fortaleza de conocer los diferentes ambientes en los que había que evangelizar. Conocía la cultura griega porque había sido enseñado por un gran maestro griego. Era romano porque era ciudadano romano, conocía bien la cultura y conocía también la cultura de los hebreos, de los israelitas, porque era fariseo. Tenía lo mejor de los tres mundos. Él, al ir caminando, dice, al ir entrando a la ciudad de Damasco, cuando iba en la persecución de aquellos a los que él le decía o se hacían llamar del camino, se encuentra con Jesús. Jesús, a través de esa luz que lo ciega, lo hace caer, lo hace escuchar su voz, lo hace entender que es a una persona con fortaleza, con cuerpo, con lo necesario para darse a entender, es a quien perseguía. Saulo no conoció a Jesús. Esto pasa mucho tiempo después de la muerte y de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Pero sin embargo Jesús se le aparece a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué sigues a los míos? Y ahí le dice: levántate después de esa caída y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En el relato no cuenta que Ananías haya platicado con él y le haya comunicado el proyecto de Jesús para con Saulo. Tampoco el texto menciona si Saulo tuvo visiones, si Saulo tuvo sueños, si Saulo tuvo otra vez esa conversación con Jesús para poder salir de ahí con esa conversión tan fuerte. Saulo es bautizado, es convertido, es dejado en ese momento del bautizo, deja lo que él conocía como el fariseísmo, dejaba de ser fariseo para convertirse en uno del camino, para empezar a convertirse en un cristiano, en un discípulo de Cristo, en un discípulo de Jesús. Y aquí Jesús le dice a Ananías: yo le comunicaré cuánto ha de tener que sufrir por mi nombre. Y eso lo vamos viendo en los diferentes relatos que Saulo, ya convertido, y en el que más adelante se le dará el nombre de Pablo, va a tener que padecer, tanto para los de su gente, los romanos, los israelitas, y ni se diga del pueblo griego. Él va a tener que padecer mucho. Sin embargo,
Él es la piedra angular para la evangelización de los paganos, aquellos que oían de Jesús, aquellos que escuchaban las historias de Jesús, del Galileo, de los milagros que había hecho, y aquellos que conversaban también con los apóstoles durante su caminar. Y era Pablo el que les hablaba en su idioma, con su ideología, con su cultura, de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Leamos atentamente esta lectura y seamos como Pablo, seamos como Saúl, dóciles a la voz del Señor. Tal vez seamos renegados, tal vez seamos un poco incongruentes en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro actuar, pero una vez que el Señor nos llama, tenemos que ser dóciles a su palabra. Tenemos que estar atentos a la voz, así como Samuel, hace una semana que la estábamos leyendo, es atento a la voz y le dice: aquí estoy, Señor, tu siervo te escucha. Aquí Saulo le dijo: aquí estoy, Señor. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Marcos toma estas palabras de Jesús, básicamente directas: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la orden que Jesús, no es una sugerencia, es una orden que Jesús les da a sus discípulos, a sus apóstoles, que ahorita en este momento ya son 11, porque al ser 11 y esta orden viene después de la resurrección y al momento de la ascensión. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. La lectura que acabamos de escuchar de Hechos de los Apóstoles y en el que nos habla de Saulo, habla precisamente esto. Mientras que los discípulos y apóstoles llevaban la palabra para los israelitas, para los de su pueblo, para aquellos de la diáspora, aquellos que habían salido huyendo a la hora de que el gobierno, el ejército de Babilonia viene y los toma, o el ejército asirio viene y los toma y se los lleva cautivos. Bueno, pues ellos es a los que les corresponde ir Pablo por ellos. Aquellos que ya vivían en la Grecia, aquellos que vivían alrededor del Mediterráneo, en Roma, que habían sido dispersos. Y a los que todavía quedaban, los discípulos, los 11 discípulos son los que tienen que ir por él. Vayan y prediquen el evangelio. El evangelio hay que recordar que es aquel que lleva la buena noticia, pero también es la buena noticia. ¿Cuáles son los milagros que van a hacer? Prácticamente los mismos que Jesús. Arrojarán demonios en mi nombre. Acabamos de oír hace 2 días cómo Jesús, al llegar a aquel lugar donde casi lo arrollan y tiene que pedir una barca para poder salir de ahí, ve cómo los espíritus inmundos que estaban poseyendo a alguien le decían: tú eres el Hijo de Dios. Y se postraban a sus pies. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas.
Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Pero aquí viene lo importante. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Jesucristo constantemente estaba en esa labor. La cura del enfermo, el perdón de los pecados, pero todo en nombre del Padre. Los discípulos todo lo van a hacer en nombre de Jesucristo. Ellos son los que van a llevar esta buena nueva por todo el mundo. Pablo se encargó de llevarlo al mundo pagano, los discípulos al pueblo de Israel. La oración colecta el día de hoy, martes 25 de enero del año 2022, martes de la tercera semana del tiempo ordinario, donde la Iglesia recuerda la conversión de San Pablo, apóstol. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.